Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos amaneceres, buenos atardeceres, según la latitud donde ustedes se encuentren, amados hermanos. Es un placer para mí en este momento poderme comunicar con cada uno de ustedes. Me gozo en el Señor por permitirme estar aquí. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina. Y amados hermanos, como todos los miércoles, el día de hoy comparto con ustedes, con el amor de Cristo Jesús, esta charla titulada La comunicación con los demás. Y amados hermanos, la palabra comunicación proviene del latín communis y significa convertir algo en común o compartir. Amados hermanos, la Real Academia Española de la Lengua dice que comunicación es un proceso mediante el cual se puede transmitir información entre un emisor y un receptor. Tradicionalmente, la comunicación se define como el intercambio mediante el habla, la escritura u otro tipo de señales de sentimientos, opiniones o de cualquier otro tipo de información. Amados hermanos, cuando deseamos transmitir o emitir un mensaje, una actitud de respeto a un sistema comunicativo, es que deseo participar, de implicar a los demás comunicantes en algo que deseo que conozcan. Para que haya una comunicación efectiva, es indispensable el deseo de permanencia, de mantener una conversación, el deseo de escuchar. La comunicación, amados hermanos, interpersonal y habilidades sociales en las relaciones de ayuda profesional o el deseo de comprender a otras personas. Y amados hermanos, la conocida como regla de Mehrabian dice que en una conversación íntima solamente el 7% de lo que recibe el interlocutor proviene de la palabra. La voz, volumen, tono, entonación representan el 38%. Y el lenguaje corporal, gestos, posturas, mirada, expresiones de la cara comunican el 55% restante. Los 5 niveles de conversación y uno es el que ayuda a las relaciones personales. El primer nivel es hablar sobre las cosas. Es decir, podemos hablar del fútbol, podemos hablar del tiempo. En este caso, nosotros es hablar y compartir de la palabra de Dios. El segundo nivel es hablar de otros. Y en este caso, amados hermanos, otros para nosotros en este momento serían aquellos personajes que están ahí en la palabra de Dios. Esos personajes de la Biblia, aunque el protagonista principal, el más importante de todos en todo momento, es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre y el Espíritu Santo. Y el tercer nivel es hablar de ideas, de las ideas de cada uno, siempre y cuando nuestras ideas, en este caso de la palabra de Dios, estén basadas siempre en la palabra de Dios, de tal suerte que ya no son mis ideas, sino las ideas de Cristo en mí. El cuarto nivel es hablar de mis sentimientos. Y eso es válido, amados hermanos, hablar y compartir a los demás de los sentimientos, de lo que a mí me inspira mi Dios, de lo que yo siento por Él y lo de que Él siente por mí, el amor incondicional que Él me profesa y el amor que yo le tengo a mi Dios, y como eso, muchos sentimientos más. Podemos hablar también de la fidelidad de Dios en nuestra vida y de tantos sentimientos que se manifiestan
de Dios en nuestra vida y de nosotros hacia Dios. Y el quinto nivel, compartir los sentimientos, es decir, compartir a los demás de la palabra de Dios, pero también lo que sentimos por nuestro Dios y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y amados hermanos, en el amor de Cristo Jesús, les pido que vayamos en este momento a Colosenses capítulo 4 versículo 6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amados hermanos, cuando nosotros queremos compartir a los demás la palabra de Dios, debemos tener siempre en cuenta que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es importante que esté en nosotros. ¿Qué es la gracia? Todo lo que Dios nos da sin merecerlo, de tal manera que ya no somos nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Y que esa palabra sea sazonada con sal, para que debamos responder a cada uno de acuerdo a lo que esté necesitando esa persona en ese momento, no a como a nosotros nos conviene o nosotros creemos, sino siempre sustentados en la palabra de Dios. Amados hermanos, nosotros no podemos hablarles a todos los hermanos por igual, de tal suerte que a cada uno debemos darle el mensaje, el mismo mensaje, pero de la manera en que lo está necesitando. Porque, amados hermanos, porque las circunstancias son diferentes. A lo mejor a un hermano al cual le compartimos la palabra está teniendo la pérdida de un ser querido. A lo mejor algún otro tiene un familiar muy enfermo, un hijo, un padre, un hermano, una madre. Algún otro a lo mejor está necesitando palabra porque está teniendo la situación de una separación. A lo mejor algún otro porque está teniendo la situación de la pérdida de un trabajo. A lo mejor algún otro hermano porque se encuentra deprimido, se encuentra desolado. A lo mejor algún otro hermano que está necesitando porque en su hogar hay serios conflictos, serias situaciones de ofensa, de falta de respeto. Es decir, que a cada uno es importante que le llevemos la palabra de Dios y que esa palabra sea sazonada, amados hermanos, con sal, pero fundamentalmente con gracia, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno según las necesidades que se vayan presentando. Y amados hermanos, esa palabra de Dios que transmitamos, esa comunicación que tengamos con los demás, es importante que no perdamos de vista que debemos ser humildes al transmitirle a las personas esa palabra de Dios, reconociendo que todo viene de nuestro Creador y que nosotros finalmente somos siervos inútiles, que ya no somos nosotros, sino Cristo a través de nosotros, y que nosotros debemos tomar en cuenta que como hijos de Dios, Él se expresa y fluye en nosotros. Y amados hermanos, les pido en este momento que vayamos a Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios nos repartió a cada uno. Y tenemos que entender que cada uno, nuestro Dios nos repartió diversos dones, y que cada uno debemos tener el concepto de sí mismos con cordura, porque toda la gloria y la honra, amados hermanos, es para nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos, cuando contemplamos a Jesús,
cuando vemos las obras y las maravillas que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y vemos cómo nos ha ido cincelando y nos ha ido transformando a su imagen y semejanza, es en esa medida que nosotros podemos comprender cuál es la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida, amados hermanos. Y eso también va inmerso en lo que decíamos, que la gracia de Dios nos es dada a cada cual de acuerdo a lo que Dios determina, y que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener, porque vuelvo a repetir, toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. A Él es la gloria y la honra. Amados hermanos, todos cuando queremos compartir de la palabra de Dios, por supuesto que queremos comunicar, queremos ser buenos comunicadores, pero es necesaria esa humildad y al mismo tiempo, amados hermanos, saber que no somos nosotros, sino que es Cristo a través de nosotros. Es decir, saber que el valor que tenemos nos lo ha dado Cristo y que no nos creamos mejores que otros, que el hecho de ser hijos de Dios no nos hace ser superiores a nadie más. Y amados hermanos, esto nos va a facilitar que las personas puedan escuchar y puedan escuchar con respeto, con atención a Cristo, todo lo que nosotros queremos expresarles. Es decir, que nosotros no debemos pensar que vamos a ser escuchados más o que vamos a ser respetados más porque tengamos un cargo en el lugar donde nos congregamos, o que por nuestra edad vamos a ser más escuchados, o por nuestra profesión. No, amados hermanos, toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos un gran valor que es ser hijos de Dios, pero eso nos viene de Él, y toda la honra y la gloria es para Él, amados hermanos. De tal suerte que aquí, para compartir la palabra de Dios, el rango, la edad, la profesión es nada, amados hermanos, comparado con lo que Dios ha hecho de nosotros y con lo que Dios nos ha cincelado en nuestra vida, y que esa transformación profunda de Cristo en nosotros, en donde nos permite que ya no vivamos nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Así es que, amados hermanos, ¿para quién es la gloria y la honra? Para nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, importantísimo que nosotros seamos asertivos en lo que decimos y cómo lo decimos. Y la asertividad, amados hermanos, no es otra cosa más que la capacidad que viene de Dios para que nosotros podamos expresar ciertas cosas a los hermanos, vertir alguna opinión, tener ciertas actitudes, mostrar ciertos sentimientos en el momento adecuado, sin que nosotros, amados hermanos, nos mostremos ansiosos, sin que nosotros afectemos a los demás o afectemos los derechos de los demás. Y que nosotros podamos decir con tranquilidad a los demás las cosas, que no nos sintamos obligados a hacer determinadas cosas. Se vale que nosotros digamos,
lo siento, pero en esta ocasión no puedo echarte la mano en esto. Tengo mucho trabajo, pero mira, te sugiero que puedes ver esto, leer esto, y en otro momento, mira, nos ponemos de acuerdo. Es decir, que nosotros también debemos tener un orden para las cosas que hacemos y cómo las hacemos, amados hermanos. No nos debemos dejar desbordar, ni llevar, ni romper con algo que tenemos ya preestablecido, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y les voy a poner un ejemplo. Si un pastor en un momento dado tiene la predicación, ya tiene la charla y tiene la congregación ahí, y llega alguien y le dice: pastor, yo necesito que usted me escuche, que, amado hermano, mira, de momento te sugiero que leas esto, pero yo ahorita tengo que dar la predicación, pero mira, a tal hora nos vemos y platicamos y charlamos. No nos sintamos mal. Decirle y establecer esa empatía y decirle: siento tu situación y me gustaría en este momento poder ayudarte, pero tengo otras prioridades, pero te voy a acompañar en el momento en que yo termine esto. Amados hermanos, es importante porque eso también implica que establezcamos una comunicación adecuada. ¿Cuántas gentes muchas veces en los lugares, en las congregaciones se van sentidos porque dicen: en el momento en que yo necesité que el pastor, que el líder me escuchara y me vio mi angustia y mi ansiedad y antepuso el predicar a escucharme a mí? Es importante también en esas circunstancias establecer una comunicación efectiva y pedirle a Dios con todas mis fuerzas: Señor, que yo a este varón o a esta mujer no conteste yo, sino que seas tú, Padre. Dame las fuerzas para hablarle, llegar a su corazón y decirle aquello que necesite en este momento, y darle palabra de aliento y sugerirle algo en lo que yo pueda atenderlo. De tal manera que esto es de ida y vuelta, es para quienes estamos en alguna actividad en la iglesia, sean líderes, sea que estemos en algún ministerio, que podamos decirles: en otro momento, espérame en cuanto termine de esto, y no nos sintamos mal, sino pidamos a Dios que nos dé las palabras adecuadas para poderle hablar a esa persona. Y amados hermanos, les pido que vayamos a Mateo, capítulo 5, versículo 37, versión Reina Valera 1960. Pero que sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amados hermanos, debemos tener presente que nuestro sí sea un sí y nuestro no un no. A lo mejor con frecuencia podemos sentirnos mal por negarnos a hacer algo, pero es importante aprender a usar esta palabra para así que nosotros podamos poner límites claros. Y, amados hermanos, poder también hacerles ver a los demás las situaciones a las cuales nos enfrentamos cada uno de nosotros. Porque aquella persona que se acerca a hablar con nosotros, no nada más ella tiene compromisos, situaciones, no, todos las tenemos. Y si nosotros pedimos a Dios que nuestro hablar, que nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no, pero todo guiado por Dios, todo con la palabra de Dios. Y, amados hermanos, ¿qué me dicen en nuestro diario vivir? Cuando alguien que está más arriba de nosotros en un empleo y nos dice que necesita que hagamos algo, nosotros con humildad y con sencillez de corazón digámosle: en este momento no puedo, pero en cuanto me desocupe lo haré. ¿Qué pasa cuando nuestro compañero o compañera de vida nos pide algo?
podemos decirle de manera amorosa: en este momento no puedo, pero enseguida, en cuanto me desocupe, te atiendo. Pero dar la respuesta correcta, amorosa, misericordiosa, que nos permita mantener la tranquilidad, la paz mental, y que nos permita ser claros en lo que queremos decir a los demás, amados hermanos. Así es que, amados hermanos, es importante que seamos claros en nuestra comunicación y que las demás personas puedan también entender lo que les estamos transmitiendo. No digamos un no nada más por decirlo. Demos una explicación de lo que estamos diciendo. No demos por sentado que las personas van a entender la manera en que lo estamos diciendo, no, sino con las fuerzas de Dios, amados hermanos, demos una explicación suficiente que llene el corazón y el entendimiento de los hermanos. Y les pido que vayamos a Proverbios, y no nada más a los hermanos, sino también en nuestro empleo, a nuestros esposos, que me dicen de los hijos: hijo, en este momento no te puedo atender, pero permíteme, en cuanto me desocupe estoy contigo. En todos los ámbitos, hermanos, de nuestra vida. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Proverbios 16, versículo 32, versión Reina Valera. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y, amados hermanos, es importantísimo que nosotros aprendamos con las fuerzas de Dios a controlar nuestras emociones y no llegar a esas situaciones de la ira y que perdamos el control, amados hermanos. Esto es importantísimo, como nos dice la Biblia. Conquistar a los demás, así como se conquista una ciudad con amor. Simplemente, amados hermanos, recordemos cómo lo conquistó a usted, mi hermano, su novia, a usted, mi hermana, su novio, cómo lo conquistó a usted, mi hermano, su esposa, cómo la conquistó a usted, hermana, su esposo. Conquistar con amor, con ternura, controlando nuestras emociones, permitiendo que Cristo fluya en nuestra vida, amados hermanos. Y en la tierra nos dicen que las personas emocionalmente inteligentes son optimistas, saben decir con efectividad y utilizan sus emociones a su favor y bienestar de los demás. Son hábiles en reconocer, en gestionar, en comprender las propias emociones y las de los demás. Y, amados hermanos, nos dicen en la inteligencia emocional: conócete a ti mismo. Y yo les digo hoy: conócete a ti mismo, pero en una relación con Cristo. Conócete a ti mismo como hijo de Dios, cuál es el lugar que tú ocupas. Practica el autocontrol, pero no con tus fuerzas, con las fuerzas de Dios, les digo hoy. Empatiza con las personas, es decir, ponte en los zapatos de las personas. Y otra vez, no con tus fuerzas, no con tu sabiduría, sino Cristo a través de ti. Esfuérzate a la hora de comunicarte. ¿Cómo? Esforzarnos, ¿cómo? ¿Saben cómo? No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios. ¿Saben cuál es nuestro esfuerzo? Decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y hoy me recargo en ti y sé que ese esfuerzo no va a ser el mío, sino van a ser tus fuerzas en mí. Ser asertivo, amados hermanos, es expresar el carácter de Cristo en nuestra vida, motivar a los demás
a que conozcan de Cristo, a que miren a Cristo, a que pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe. Ser asertivo, amados hermanos, no es ser agresivo, no es ofender a los demás, no es imponer, no es gritar, no es hacer sentir mal al hermano, no, sino es hablar a los demás respetándoles, dándoles un lugar, hablarles a los demás de la mejor manera, de una manera tranquila, de una manera amorosa, de una manera misericordiosa, ya no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Ya no pensando nosotros lo que es conveniente hacer, sino pensando en esta circunstancia, nuestro Dios, ¿qué va a hacer? Y pidiéndole, Señor, yo no sé, yo no puedo, pero yo sé que tú sí puedes expresarte a través de mí y que tú vas a poner en mí esa sabiduría y ese querer como ese hacer, porque todo viene de ti y ya no vivo más yo, sino tú a través de mí. Y esto solo lo logramos hacer, amados hermanos, con la fuerza de Dios en, con y a través de nosotros. Pues solamente en la medida que ya no seamos nosotros, sino Cristo a través de nosotros, podremos establecer una comunicación cordial, afectuosa, respetuosa, responsable, libre y amorosa con los demás a la hora de compartirles la palabra y a la hora de establecer una comunicación con los demás, en donde tenemos que tener presente que el que vive y reina es Cristo mismo y que toda la gloria y la honra es para Él y que ya no vivimos más nosotros sino Cristo a través de nosotros, y que lo único que tenemos que hacer nosotros es permitir que Él se exprese y que Él crezca en nuestra vida y que Él fluya en nuestra vida. Y quien dice en esta noche, amén, amén, gloria a Dios, Señor, por todo lo que nos has manifestado en este momento. Quien dice en esta madrugada, amén, amén. Quien dice en este atardecer, en este amanecer, en este momento, amén, amén, gloria a Dios por todo lo que nos estás comunicando, mi Dios, a propósito de la comunicación que hablamos. Y ha sido, amados hermanos, un placer en esta tarde, en esta madrugada, en este amanecer, en este atardecer, en este anochecer, según la latitud en donde usted se encuentre, compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina. Me gozo en el Señor y le doy gracias infinitas a Él por permitirme estar nuevamente como todos los miércoles con todos ustedes. Les abrazo en el Señor y les bendigo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Dios Padre, Creador de todas las cosas, y en el gran Consolador, el Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, y estoy transmitiendo desde la hermosa Ciudad de México. Bendiciones hasta que sobreabunden para todos ustedes.